Capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Puede ocupar su lugar. Aquí podemos ver en este capítulo donde Jesús ya había llamado a sus 12 discípulos para que estuvieran con él primeramente. Pero llegó un momento cuando ellos estuvieron con él, ya pasaron ese tiempo de esa intimidad, el aprender de su maestro, cuando dijo: es tiempo, están preparados, ahora los voy a enviar. Y dice que los llamó y les dio autoridad. Autoridad, es decir, Jesús los llamó y les comenzó a delegar el mismo poder y la misma autoridad que él tenía. No solamente los dejó como estaban, los preparó, los capacitó, pero les dio la misma autoridad de él. Yo me puedo imaginar esos discípulos cuando veían que Jesús levantaba al paralítico, cuando veían que resucitaba al muerto, que quizás cuando vieron que le dio vista al ciego, cuando vieron que levantó al cojo, cuando vieron que a ese hombre de la mano seca se le fue restaurada, cuando comenzaban a ver a aquella mujer de flujo de sangre ser sanada por el simple hecho de tocar el borde del manto, cuando comenzaron a ver cómo aquel hombre llamado Jairo, su hija, había muerto, pero solamente Jesús fue, la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Cuando aquel sordo que no había oído por años, Jesús solamente ponía el dedo y los oídos eran abiertos. Cuando aquellos ciegos gritaban a la orilla del camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús decía: ¿tú crees que puedo hacerlos? ¿Qué es lo que quieres que haga? Que reciban la vista, que tus ojos sean abiertos. Cuando aquel leproso que estaba enfermo, que no quería ni ponerse, nadie lo podía tocar, y ceremonialmente hablando no se le debía de tocar porque era impuro, era inmundo, pero Jesús los tocaba y la lepra no se le pegaba a Jesús. El leproso era sanado, no solo uno, aquella vez eran 10 que fueron por el camino y dijeron: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús los sanaba. Había otro leproso que dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Tantos milagros y tantas maravillas que los discípulos experimentaron en carne propia, lo vieron, lo palparon, fueron testigos visuales, una evidencia real. Que quizás yo me imagino que en su corazón había tanta hambre y tanto deseo. ¿Será que algún día yo podré hacer eso? ¿Será que algún día yo podré experimentar lo que mi maestro hace? Pues aquí se llegó la oportunidad. Llegó el momento que Jesús no solamente los dejó que vieran, sino que ahora ellos iban a ser parte de esto. Capítulo 10 de Mateo lo dice. Y yo sé que eso mismo que había en los discípulos, esa hambre, esa expectativa, ese asombro por lo que su maestro hacía, porque cada día era un milagro diferente. No era como que hizo un milagro y pasaron 10 años y a los 10 años a lo mejor sucedía algo pequeño. No, eran milagros cada día. Cada día dice que las multitudes se agolpaban. Él no tenía que llamar a la gente: vengan aquí, va a haber un servicio. No, las multitudes lo perseguían. Que a veces él tenía que decir: ¿saben qué? Es tiempo, vayamos a otro lugar, apártenme la barca, vámonos a apartar. Él tenía que hacer, no sé de qué manera Jesús hacía su esfuerzo para apartarse e irse a los lugares solos a orar.
porque era tanta la hambre y la necesidad de la gente. Pero él siempre tomó un tiempo para buscar la presencia del Padre, y los discípulos lo vieron. Usted y yo hemos visto el poder de Dios, y no sé en qué medida usted lo ha visto, y no sé en qué medida usted lo anhela y lo desea, pero sí sé en qué medida Jesús nos lo quiere dar. Es en la misma medida del poder en el que Él actuó, es la misma medida de la autoridad que Él tenía. No nos va a dar menos de lo que Él hizo, pero necesitamos pedirle con todo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy, soy un vaso. Soy un vaso, solamente haz conmigo. Tú ya me llamaste, ya me salvaste, ya me limpiaste, me has preparado. Este tiempo, cada vez que vengo a este lugar, me estás entrenando. Cada vez que voy allá afuera, tú quieres que yo practique lo que ya me has enseñado. Pero tal parece que a veces me cohíbo, me da temor. Y algunos dirán: no es vergüenza, pero no sé cómo empezar. Es temor, porque tengo miedo que si les digo que Dios sana y oro por Él y no sana, ahí voy a quedar en vergüenza. ¿Sí le ha pasado o nomás a mí me pasó? Y he oído testimonios de hombres de Dios que dicen que oraban por el enfermo y el enfermo se moría. Y yo les decía a mis hijas: a mí me llegó a pasar. Tenía yo 17 años, me invitaron a orar por un enfermo que tenía cáncer. Hermana, yo había estado en ayuno, en oración, en búsqueda, y le digo que yo iba con aquella fe, con aquella presencia de Dios, de que dije: Dios lo va a sanar. Fui y oré por la persona. Incluso en aquellos años donde uno es inmaduro en el ministerio, yo leí la cita donde dice que a aquel rey le dijeron: póngale una masa de higos y su herida, su llaga sanará. Y yo les dije: vamos a ponerle higos, una masa de higos ahí en su estómago, porque ahí era donde tenía el asunto. Y dice: es que aquí no es tierra de higos. Bueno, pues ¿qué le pondremos? Bueno, vamos a ungirlo con aceite. O sea, tanto así estaba quizás la ignorancia, pero había un valor, había ser fervoroso. Y le voy a decir algo: se oró por el enfermo, se entregó a Cristo primeramente, pero el enfermo se murió. Tenía un cáncer muy avanzado. Ya a los siguientes días él falleció. ¿Era porque Dios no tenía poder? No. Sus planes era salvarlo, pero a veces uno no entiende cómo es que Dios va a obrar. Lo importante aquí es que Dios salvó esa alma, pero también he visto la mano de Dios y de poder, que cuando oras por un enfermo, Dios lo sana. Que cuando aquella mujer estéril no puede dar a luz, Dios le da la dicha de tener hijos. He visto el poder de Dios en otras áreas. He visto el poder de Dios manifestarse en sanidad. Pero tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, porque ahí tenemos que entender que no es como nosotros queremos o nosotros pensamos. Él nos da el poder y la autoridad, pero tenemos que tener un contacto tan cerca de Dios y de su Espíritu Santo para que Él nos dirija qué es lo que Él quiere hacer, cómo Él se va a manifestar, a dónde Él quiere que vayamos, qué quiere que hablemos, porque si no vamos a ir solo nosotros. Pero necesitamos su poder. Dice que aquí en el capítulo 10 Jesús había llamado a sus discípulos, los llamó, los instruyó, les habló acerca del mensaje que tenían que hablar, les dijo qué obras tenían que hacer, pero también les dijo la manera, cómo lo iban a hacer, qué era lo que tenían que llevar y qué no. Mire, vaya conmigo al versículo número 7. Les dijo a quién iban a ir en el 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dijo quién era el pueblo recipiente de esto. Número 7, yendo les dijo: predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Número 1, sanad enfermos. 2, limpiar leprosos. 3, resucitad muertos. 4, echad fuera demonios. Dad de gracia recibisteis, dad de gracia. Y les dijo: no te proveas de oro, ni de plata, ni de cobre en tus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y empezó a decirle, les empezó a explicar: esta es la obra que van a hacer.
Y yo creo que Jesús a nosotros ya nos ha instruido. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Somos discípulos. No solo fueron 12. Nosotros somos contados entre los millones y millones de discípulos que Jesús ha llamado. Entonces tenemos instrucción. Número 1, predicar del reino de Dios, que se ha acercado. Y cuando decía el reino de los cielos se ha acercado, le decía, está a la distancia de tu mano. Está cerca. Solamente tienes que extender y tomarlo. Y el reino de los cielos es el reino de Dios que puede llegar aquí en esta tierra. No es un reino visible, es un reino invisible al ojo humano, pero es un reino espiritual que viene a ser rey y tomar el señorío en cada vida, en cada persona. Esta mañana mi familia estaba leyendo donde dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay gente que dice que los valientes, no, los violentos. Porque podemos ser valientes en muchas cosas, pero violento va más allá. Es alguien que no se conforma. Es alguien que no dice, oh sí, yo lo tengo, y ahí que se manifieste cuando quiere. No, es alguien que va y es violento. Es alguien que se va más allá. Y yo creo que esta mañana, y el Señor me daba esta palabra para la iglesia: casa de restauración profética y de milagros. Yo creo que ha sido una casa de restauración estos años. Ha sido una casa profética, pero ha llegado un momento que tiene que ser esa casa de milagros. Tiene que ser esa siguiente etapa. Me decía el Señor, es un tiempo de entrar a lo sobrenatural de milagros. Él ya dio el poder y la autoridad. Él ya la delegó, ya es nuestro. Cuando Él da el poder y la autoridad, Él está diciendo: ya te di mi misma esencia, ya te he dado mi mismo poder, ya te he dado mi misma autoridad. No vas a ir solo en tu nombre, vas a ir en mi nombre, vas a hablar mi palabra, vas a ir en el poder de mi Espíritu Santo. Él jamás nos llamó para hacer la obra en nuestra propia fuerza. Y muchas veces hemos querido hacerlo en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque a veces hemos tenido una ignorancia espiritual de lo que Él ya nos concedió. Hemos pensado que haciéndolo lo más excelente que yo pueda, lo mejor que yo pueda, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesario que hagamos la obra con excelencia, pero se requiere ese extra que se llama poder de Dios. Porque ahí es donde realmente se mueve el brazo de Jehová. Cuando nos disponemos y le decimos: Señor, a lo mejor no tengo los recursos que quisiera, a lo mejor no tengo las cosas materiales que quisiera, a lo mejor no tengo la preparación, la facilidad de palabra, pero quiero el poder de tu Espíritu Santo. Con eso me basta, me sobra y alcanza para más. Yo quiero esa presencia. Y cuando Jesús los envió, no les dijo: vayan a ver qué logran, vayan, esfuércense, háganlo lo mejor que puedan. No, les dijo: yo les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Cuando el pueblo de Dios, si tan solo entendiéramos y comprendiéramos qué es eso, es como, siempre lo hemos oído y lo voy a volver a decir, un agente de tránsito. Cuando alguien se pasa a la velocidad, ahí va la camionetita con esas luces detrás, lo para y le dice, y le da su ticket. Va a exceso de velocidad. Ese hombre, me imagino, trae su uniforme, trae su carro, ¿verdad? Trae una placa, ha tenido su entrenamiento, tiene una autoridad delegada por el Estado. Y por eso, aunque sea un tráiler, se tiene que parar. Sea un carro pequeño, sea una camioneta de esas grandotas, de esas llantototas altas, no sé cómo se digan, pero se tiene que parar y tiene que respetar, tomar su ticket si hizo algo fuera de la regla de la ley, y tiene que cumplir. Porque aunque el tránsito, el hombre sea chiquito, chaparrito, delgado, y quizás el trailero es grandote, se tiene que sujetar. No por el hombre y no por
nada más su persona de él, sino por la autoridad que lo respalda. Por la ley lo avala, porque él está delegado en autoridad. Así Jesús ya nos delegó la autoridad. No importa cómo estemos, cómo seamos, altos, chaparritos, no importa eso. Lo importante es que vayamos con la autoridad de Jesús. Y no importa el tamaño del diablo que se quiera levantar en contra, se tiene que sujetar. Porque no venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Con esto les quiero contar algo. Yo a veces no cuento mucho lo que me ha pasado, a menos que el Señor me lo diga. Y el Señor me dijo, diles, cuéntales. En el año 2011, nosotros estábamos pastoreando en México. Mi esposo, yo nada más teníamos una niña y yo estaba embarazada de la segunda. En ese tiempo, era mi primer trimestre de embarazo, así es que yo me vi muy físicamente muy débil. Mi bebé se me quería venir esos 3 meses. Estábamos pasando por una prueba, por una lucha. Y se llevó tanta lucha para que esta bebé, y no solo ella, mis 3 bebés, ¿verdad? Que son un milagro de Dios, para que se diera. Porque el enemigo sabe que cuando alguien tiene propósito en Dios, va a querer destruirlo aún desde el vientre. A unos en el vientre y a otros fuera del vientre. El enemigo no quiere que se cumplan los propósitos de Dios, pero siempre va a prevalecer lo que Dios quiere. Esa vez yo estaba en casa, mi esposo había salido a unos asuntos. Andaba él acá en Estados Unidos, yo estaba ahí en Matamoros, pastoreábamos. Y yo estoy en reposo, me mandaron a tener reposo total. Ese era el primer día que estaba yo ahí en reposo, reclinada en el sofá. Y llega una parejita a la casa. Eran recién convertidos, ovejitas nuestras recién convertidas. A uno de ellos había salido, era un matrimonio, él había salido de la adoración a la muerte. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Aquí en el valle es conocido, en lo que es la frontera, muy conocido eso. Y llegan a la casa, se acababan de bautizar. Y dice, pastora, venimos a visitarla, supimos que está delicada de salud. Y me dijo la esposa, y le quiero preparar una comida. Y era muy buena cocinera. Ok, está bien. Y mientras estamos ahí, yo empiezo a oír que alguien está gritando afuera. Esta pareja, cuando entró, dejó el portón abierto. No sé si usted sepa, pero en México todas las casas tienen, la mayoría, portones, y tienes que trabarlo con candado y todo eso. Lo dejan abierto. Y cuando yo oigo y empiezo a escuchar gritos y maldiciones afuera de la casa donde vivíamos, me asomé por la ventana, y cuando veo que ellos ven, dice, ay no. Resulta que cuando ellos andaban en el mundo habían tenido problemas con esta persona. Y se habían convertido, Cristo los había perdonado, se habían bautizado, pero salió aquella persona. Esa persona, le voy a contar un poquito quién era. Era una mujer que acababa de salir de la cárcel. Era una mujer muy violenta para lo malo. Había sido sicaria. Usted sabe que es sicario, ¿verdad? Es alguien que mata y le pagan. Él mata por un sueldo. Era una mujer que había estado en la cárcel por tiempo porque se dedicaba a robar, extorsionar y matar. Entonces yo no la conocía. Yo no sabía, hasta ahorita yo no sé nada de quién está gritando afuera en el momento, ¿verdad? Yo no sabía quién era, sino que yo veo y dicen ellos, ay, nos anda buscando. Y le dije, ¿quién es ella? Dijo, es que en el pasado tuvimos problema con ella. Es una mujer muy mala, no la conoce, pastora. Dijo el esposo, voy a salir. Pero para esto la mujer traía un arma. Entonces yo supuse en mi mente, sé lo que va a pasar. Entonces le dije, espérenme, quédense aquí. Y estaba mi niña pequeña, tenía 1 año, y yo estaba embarazada. ¿Se recuerda que le dije que estaba en un estado muy delicado? Salgo y yo en mi mente, en mi corazón, dije, voy a hablar con ella, voy a hablar tranquila, que se tranquilice y se vaya. Yo no quiero que vaya a haber muertos aquí en mi casa. Entonces yo salgo de la puerta y le digo, buenas tardes, ¿qué desea? No, empezó violenta, con muchas palabras malas, altisonantes, grosera, irrespetuosa. Entonces yo al momento, cuando ya la estoy oyendo, le dije, ¿me disculpas? Tú a mi casa no vas a venir a hablar malas palabras.
Número 1, no sé quién eres y no te conozco, pero no te permito que vengas a decir eso. No, parecía que se endemonió y empezó a lanzar más cosas. Y en eso le dije, ¿sabes una cosa? Te digo que te vayas de mi casa. Y sacó un arma y dijo, sácame a los que tienes adentro. Le dije, no te voy a sacar a nadie. Soy una pastora, eran mis ovejas. ¿Cómo yo voy a entregar a mis ovejas a un lobo que está queriendo devorarlas afuera? No sé, entró en mí un sentir pastoral y le dije, no te voy a entregar a nadie y te vas. Y empezó ella a sacar el arma y me recuerdo que en eso iba pasando una de las miembros de la iglesia, también recién convertida porque era una iglesia bebé. Y empezó a llorar, le decía, por favor no hagas eso, la pastora está enferma, tiene asuntos de su embarazo, está embarazada. Y ella como queriendo apelar, ¿verdad? Y empezó a llorar ella y le dijo, no me importa quién sea. Y empezó con maldiciones. Esa pastora, a ella también me la voy a echar, me la voy a tronar. Y sacó un arma. Y cuando saca su arma, yo en ese momento entendí, esta mujer está en serio, está mala, es mala. Y para esto yo lo único que dije es, una de dos, o me lleno de temor o saco lo que Dios ha puesto en mi vida. Detrás de esa mujer hay demonios. Físicamente yo no voy a poder luchar con ella, pero espiritualmente tengo poder y tengo autoridad. Al momento yo le empecé a decir, ¿sabes una cosa? En el nombre de Jesús te vas. Y recuerdo que puse mi dedo así, en el nombre de Jesús te vas, te reprendo. Y me acuerdo que le hizo ella así, porque quería meterse, ya quería entrar, el portón estaba abierto. Y ya le hacía así, y cuando dije en el nombre de Jesús, hizo para atrás. Y decía, voy a entrar, y mandó llamar a otras dos más. Y voy a entrar, mire, y no podía pasar del límite del portón. Algo la retachaba para atrás. Y llegó el momento cuando le dije en el nombre de Jesús te vas. Dijo, ¿qué? ¿Me estás diciendo endemoniada o qué? Le dije, tómalo como quieras, pero te vas. Y al momento dijo, ahorita voy a regresar con más ayuda. Se fueron gritando, iba vociferando. Pero sabe una cosa, ahí entendí el poder que tenemos. Ella traía arma. Después me platican todo el asunto, quién era esa mujer, qué era esa mujer. Pero yo entendí que tenemos poder y autoridad. Y no importa quién vaya y quién quiera hacerte daño, se tiene que sujetar. ¿Y por qué quiero decirle esto? Porque a veces pensamos que somos débiles. A veces pensamos que no tenemos la fuerza necesaria. A veces no sabemos ni quiénes somos. Pero si tan solo tú, hermano, hermana, supieras quién eres en Cristo Jesús, qué es lo que el enemigo tiene que retroceder. Tienes que ser violento, porque se nos ha predicado mucho que seamos mansos y humildes de corazón. Y sí lo tenemos que ser. Jesús era manso y humilde de corazón. Lo es. Tenemos que serlo. Pero también tenemos que ser violentos. Tenemos que ser violentos para entrar al reino de las tinieblas y arrebatar lo que el diablo ha robado y traerlo donde quiera que Dios quiere. Tenemos que entrar, hermanos. Somos luz, pero a veces nuestra luz se queda limitada a un rinconcito, a un espacio pequeño. Pero el Señor dice, la luz en las tinieblas, dice, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Jesús es la luz del mundo y Él nos ha hecho luminares en esta tierra. Tenemos que ser violentos, tenemos que entrar más allá, tenemos que ir con esa autoridad. Esta semana hubo un asunto en la familia. Hubo gente mala que extorsionó, que trató de hacer daño. Estaban amenazando que iban a ir a levantar a mi papá. ¿Por qué? Porque él puso un pequeño negocio. Y ustedes saben que en México está mucho la extorsión. No porque él no anda en malos pasos, es un hombre que busca de Dios. Pero puso un pequeño negocio y empezaron a cobrar extorsión. Y recuerdo que yo hablé, mi mamá habló conmigo y me dijo, mija, están hablando de venir por él, le están exigiendo tanto dinero. Y mira, le gritan, y como que quiso entrar temor. Soy sincera, quiso entrar ese temor. Y ya dijeron dónde vivimos, nos dicen en dónde estamos, ya está señalada la casa, que si no damos el dinero van a venir a hacer matazón de gente, se van a llevar a tu papá. En el momento yo sentí algo aquí en mi interior. Dije, diablo miserable, tú no vas a estar estorbando.
Y en eso que yo estoy hablando con mamá, yo le empecé a decir: mami, recuérdate lo que dice la palabra. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y empecé a hablarle. La palabra dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y empecé a hablarle los versículos. Mamá, es aquí cuando comienza la palabra a hacerse realidad en nuestra vida. Es aquí cuando tenemos que entender que cuando el salmista David escribió esto, no era porque estaba en una playa, no era porque estaba descansando en un sillón, en una hamaca. Era porque él mismo estaba siendo perseguido por el rey Saúl y por su ejército que querían matarlo. Él estaba huyendo, él huía por los montes, por las montañas, por las cuevas. Y mientras él estaba experimentando eso, él se apropió, y es cuando escribió estos salmos. Y nosotros como cristianos, cuando viene el problema, es cuando se empieza a ver de qué madera estamos hechos. Ahí es donde realmente se ve si la palabra es vida en nosotros. Y tenemos que agarrarla, hermano. Yo no le hablo esto porque yo quiero que digan: ah, la hermana es muy valiente. No, yo he pasado por momentos de temor. Pero sabe una cosa, tenemos que vencer el temor, porque dice que Él está con nosotros. Y le decía yo a mamá: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque Él te librará del lazo del cazador. Y yo le decía: mami, esa gente es como que trae un lazo, es como un cazador. Pero dice la palabra que Él los librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas Él nos va a cubrir, y debajo de sus alas estaremos seguros. Y cuando yo comenzaba a hablar la palabra, yo sentí esa presencia, esa fuerza de Dios. Y comencé a ver cómo mamá empezó a calmarse y me dijo: hija, siento paz. Siento paz. Y yo le dije, lo único que le dije es: ¿sabes qué? Apaga el celular. Pero que ya dijeron: mamá, no van a hacer nada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos tener confianza, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nuestro Dios, no hay nadie que se compare a Él. Mire, cuando estábamos recién casados, mi esposo y yo le estoy hablando de algo no porque me lo contaron, es porque lo he vivido. Y yo sé que usted lo ha vivido. Usted ha visto la mano de Dios manifestándose en su vida y la va a ver. Por algo Dios está trayendo este mensaje, porque lo está preparando. Pero para cuando eso venga, usted no esté desapercibido, sino que diga: yo sé quién va conmigo. Recién casados, año 2008, nos entregan una iglesia, nuestra primera iglesia. Era un templo que estaba, no sé si ya lo he platicado aquí alguna vez, había estado abandonado por años, estaba semidestruido, todo lleno de telarañas, tierra, cerrado. Ahí habían pasado un desfile de pastores y estaba muy difícil la situación. No aguantaban más de 3 meses o 4 meses y se iban. Era una lucha espiritual terrible. Ahí en esa colonia había iglesias de la adoración a la muerte. Si ustedes lo han visto, es una lucha espiritual fuerte. Pero el Señor es mayor que eso. Es algo que no se logra nomás vencer así. Tienes que entrar en ayuno y en oración, porque es algo espiritual. Es una lucha espiritual que se vence así, buscando la presencia del Señor. Entonces me recuerdo que eran nuestros primeros días que íbamos a evangelizar. Traíamos un montón de folletos, Biblias nuevas. Eran los primeros días que íbamos, porque no había gente. Nos entregaron al lugar abandonado sin gente. Y recuerdo que íbamos rumbo a esa colonia, de una colonia hasta el otro extremo de la ciudad. Mi esposo iba manejando y cuando vamos, era mi primer embarazo. Y yo le digo: yo no entiendo por qué. Pero bueno, yo digo que porque se supone que la mujer es cuando está más frágil, más en sus emociones, ¿verdad? Y recuerdo que era mi primer embarazo. Yo estaba pasando lo mismo.
Eran los primeros 3 meses que el bebé parece que se quiere, que no se puede sostener, pero el Señor los sostiene ahí. Y recuerdo que íbamos a evangelizar y en una de las, fue en el tiempo, no sé si los que están aquí tienen conocimiento de eso, que empezó mucho la guerra contra el narcotráfico y eran muchas balaceras y todavía lo hay, pero en aquel tiempo era bien feo el asunto. Y recuerdo que íbamos camino a la iglesia y cuando va mi esposo manejando, se nos viene a la par una Suburban, me la recuerdo, color arena, del año, y se nos atraviesa y nos cierra el camino. Cuando nos cierra el camino fue, ¿y estos qué pasó? ¿Quiénes son? En eso mi esposo pues se tuvo que frenar, nos cierra el camino y empiezan a abrir los vidrios de enfrente. Está lo que es el que va manejando y el copiloto acá, y comenzamos a ver personas que no conocíamos. El que iba enfrente era un hombre con un traje como tipo político, algo así, bien trajeado, un hombre como rico, pero atrás era una Suburban grande, había varios de asientos atrás, y cuando empiezan a bajar los vidrios empezamos a ver muchos hombres adentro, y todos traían ese tipo de como esclavas gruesas, todos tatuados. Y resulta que cuando empiezo a ver uno de ellos, el que está acá atrás del hombre ese que les digo, yo empiezo a ver que él saca una cosa así como un tubo, como algo así, delgado. Y yo empiezo a ver que cuando él bajó el vidrio empieza a sacar aquel tubo. Pero yo lo lograba ver y yo decía, ¿qué es eso? Y cuando comienzo a ver que ya saca bien esa cosa, era un arma, era un AK-47. Por primera vez yo conocí qué armas son esas, un cuerno de chivo. Entonces hace esto donde está mi esposo y lo voltea hacia donde estoy yo. Y mi esposo dijo, ¿quiénes son estos? Y yo al momento, cuando yo le veo la mirada al hombre. El hombre estaba mirando con tanta malicia, sin compasión. En ellos hay algo frío, hay algo de muerte, como que no están compadecidos. Yo lo único que hice fue hacer esto: pongo mis manos en mi vientre y dije, Espíritu Santo, cubre mi bebé. No pude decir algo más. Espíritu Santo, cubre mi bebé. Y cuando yo hago esto, al instante, así se los digo, y delante de Dios, que no miento, y aquí está mi esposo, y sobre todo está el Espíritu Santo, que Él sabe que así fue. Cuando dije, Espíritu Santo, cubre mi bebé, al instante ese hombre y todos los que están ahí hicieron esto, así, y meten el arma, cierran el vidrio y se van. Hasta iban así, mire, haciendo como zigzag en la carretera. Se fueron huyendo. Yo no sé qué ellos vieron. Yo no traía un arma, no había un ejército a mi lado humanamente hablando, pero sí había un ejército celestial. Y yo creo que Dios va a empezar a mostrar y usted va a experimentar ese tipo de protección, porque Dios lo hace, porque Él cubre. El ángel de Jehová está cerca, alrededor, nos está cubriendo y nos protege. Y mire, quiso entrar en mí después de todo lo que pasa así. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? ¿Por qué? Estoy embarazada, pude haber. Pero dije, no. ¿Tengo la opción de llenarme de miedo o tengo la opción de seguir adelante? Y el Señor, el Espíritu Santo me habla. El lugar donde van a empezar a predicar es un lugar lleno de gente así. Es un lugar peligroso, pero yo estaré con ustedes. Y yo dije, bueno, Señor, si esa es la misión que nos tocó, tú vas a ir con nosotros. Y sí, en ese tiempo logramos ganarnos gente de esa que estaba metida de sicarios, de narcos, de todo eso, para la honra y gloria de Dios. Recuerdo que parecía como que la iglesia había algo que estancaba para que la gente no llegara. Y cuando empezamos a ver eso, empezamos a orar, a ayunar. Decía mi esposo, el día de servicio, que era el miércoles, nos vamos a ir en ayuno, en oración, a entregarlo hasta que termine el servicio. Toda la iglesia, todos eran nuevos, hermanos, eran cristianos de un año, de así, estábamos discipulándolos y los metimos pronto a la guerra espiritual. Así es como se gana. Queremos que se salven las almas, porque parecía que había algo que impedía que la gente entrara. Después nos dimos cuenta que era porque, como enfrente de la iglesia vivía alguien que era así, alguien fuerte en eso, era el que tenía mucha gente, tenía miedo de entrar.
Entonces dijimos, si ese es el que está haciendo el tope, Señor, tienes que obrar, sálvalo, transfórmalo, salva a ese hombre, Señor, y salva a todo ese equipo. Porque afuera de la iglesia, como no había cerca, estacionaban camionetas. Y estoy hablando esto y es verdad, y no tengo miedo de decirlo. Estacionaban camionetas, se ponían 14 hombres o así a estarse drogando, y con armas las tenían. Y recuerdo que como estaba la iglesia así, enfrente estacionaban una camioneta así algunas veces, y mi esposo decía, por favor, ¿pueden mover esa camioneta? Dijo, porque yo no quiero que el día que los ande buscando las autoridades piensen que esa camioneta es de la iglesia. Muévanla, por favor. Y ya la movían, pero adentro había metralletas a los lados y hombres ahí. Entonces, como había un árbol muy grande con mucho follaje, ahí se escondían debajo, y mi esposo empezó a decir, muévanse. Dios nos proveyó, empezamos a hacer una cerca, ¿verdad? Pero en ese tiempo empezamos a entrar en ayuno, en oración. Señor, sálvalos, Señor, quebranta esas ataduras, Señor. Es gente que anda en mal camino, pero es gente que también te necesita. Es gente, Señor, que necesita salvación. Es gente que necesita tener un encuentro contigo para saber que está haciendo mal, pero que también tú lo amas. Porque no podemos decir, es gente mala que se vaya al infierno. Es gente que necesita. Es gente que necesita perdón. Son familias, porque cada persona de esas tiene una familia. Son familias que no viven con paz, que no viven con gozo, que aunque andan en el mal camino, no por eso andan gozosos, andan siendo quebrados y quebrados. Hay niños en esos hogares también, destruidos. Y empezamos a orar, y recuerdo ayunar, orar, ayunar. Y me recuerdo que un día mi esposo iba a predicar. Esa vez llegaron 3 personas, ¿verdad? La congregación, que eran los diáconos. Era algo pequeñito, empezamos con algo poquito a poquito. Ganar almas no es fácil, pero sí es posible. Teníamos nuestras 3 almitas, habían faltado algunas, pero por algo. Y recuerdo que mi esposo empieza, que está predicando. Yo estoy sentada ya yo ya tenía mis niñas, las 3. Una de 3 añitos, otra de 2 y la otra 1 añito. Ahí están chiquitas, se fueron como escaloncitos. Y dice mi esposo, vayan a llamar a tal persona, al hombre. Este hombre era un comandante, vivía enfrente de la iglesia. Vayan y llámenlo, díganle que el pastor lo manda a llamar. Volteo y veo a mi esposo así como con la mirada de esposa, ¿verdad? De pastor. ¿Estás seguro lo que estás haciendo? Pero yo lo hice con la vista, pero como ya me conoce, él nomás dijo así. Bueno, dije, Señor, en tus manos estamos. Fue el diácono y otra hermana también, fueron y le hablaron. Se está bañando. Dijo mi esposo, vayan y espérenlo hasta que venga. Y los que eran sus seguridad o guardia, ¿cómo le llaman? Escoltas, ¿verdad? Allá le llaman escoltas. Se empezaron a burlar entre ellos, como diciendo, esta gente que cree que él va a hacer lo que digan. Ahí estuvieron esperando. Cuando vemos que sale él ya cambiado y dice, ¿qué necesitan? Dice, es que el ujier le dijo, el diácono, es que el pastor le está llamando que vaya. Y se empezaron a burlar. Todo el grupo de hombres que estaba ahí dijo, si yo voy, todos van a ir conmigo. Esa vez entró ese hombre, usted sabe, eran grandotes, que caminan como así, como torotes, como toros. Yo siempre los vi reflejados, musculosos, grandes, anchos. Y así entró a la iglesia y dijo, pastor, ¿me mandó llamar? Dijo mi esposo, sí, siéntate en la primera, aquí en estas filas. Eran 3 líneas de filas de este lado. Dijo, siéntense ahí. Llega él, se sientan sus escoltas, hasta su papá fue, se sientan, llenan 3 bancas. Yo orando dije, Señor, dale la palabra adecuada. Son de esas veces que el Señor abre puertas, oportunidades para predicarle a esa gente. No en cualquier momento se puede, pero si ya en este momento, era un miércoles, estábamos en ayuno, en oración, creyendo lo que Dios podía hacer. Y le dice a mi esposo, siéntate, les voy a hablar de esto. Y me recuerdo, ¿verdad? Esa vez él se llenó el brazo. Yo no lo había visto, pero después me di cuenta. Se llenó un brazo de bastante aceite de oliva y otro no. Y tenía su camisa manga larga. Y luego le dice, vengan y trata de jalarme, le dijo a uno de ellos, ¿verdad? Y con el brazo que estaba sin aceite, sí lograban moverte, ¿verdad? Pero le dijo a él, ahora ven tú.
y jálame de este brazo. Y entre más lo jalaba, se resbalaba. Él se remangó la manga, se resbalaba, porque él tenía aceite. Y dijo, ¿por qué no logran moverme? Pues porque trae aceite. Dijo, ustedes andan en esos caminos malos y solos no van a poder salir, pero cuando tú buscas de Dios, le entregas tu vida y te llenas del aceite del Espíritu Santo, aunque el enemigo quiera agarrarte otra vez, no va a poder agarrarte, porque te vas a resbalar de sus garras. Y empezó a predicarles, empezó a hablarles. Fue algo breve, preciso, conciso, directo. Y luego dijo, ahora pónganse de pie, mi esposa va a orar por ustedes. Santo Dios, dije yo, ahora y yo yo estoy sentada con mis niñas, me le quedo viendo así como, dije, si Dios le está indicando a él que yo voy a orar, es porque voy a orar. Y yo iba en el camino, Espíritu Santo, dime, ¿qué les digo? Son sicarios, son gente mala. ¿Cómo yo les voy a hablar? ¿Qué palabra digo que sea efectiva? Espíritu Santo. Y estoy así enfrente y le digo, Dios les bendiga, bienvenidos, qué bueno que vinieron, esperamos que no sea la última vez que vienen. Y al momento el Espíritu Santo, así tan fiel, tan hermoso, tan real, empieza a darme palabra de ciencia. Y empezó con él y le empiezo a decir al hombre al que era el comandante, Dios me está mostrando que tú estás en un altar cuando tenías como 15 años y te estoy viendo en un altar llorando y diciéndole a Jesús, aquí está mi vida. Te veo llorando, entregando, rindiéndote a Dios. Jesús, te entrego mi vida, haz lo que quieras hacer conmigo. Yo nunca he hablado contigo ni te conozco, pero tú tienes un llamado, ¿sí o no? Y empezó, se estremeció y dice, a esa edad yo iba a una iglesia cristiana, yo entregué mi vida a Cristo. Dice, y una persona igual que su esposo, así, de esos que predican, no sabía ni cómo decirlo. Le dije, pastor. Dijo, sí, de los que vienen predicando, evangelista. Dijo, sí, él me dijo que yo un día iba a hacer eso. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás cumpliendo lo que Dios te dijo? Porque en ese tiempo me secuestraron. A ellos se los llevaron, eran 2 hermanitos de 15, 17 años, se los llevaron a una montaña, los entrenaron para el mal. Él se perdió, empezaron drogas, empezó en ellos, los empezaron a usar para trabajar para ellos, y como él tenía una capacidad de liderazgo, empezó a crecer en ese ambiente malo y hasta que se convirtió en comandante. Le dije, pero ¿sabes que Dios no te quiere ahí? Dijo, pero no me puedo salir. Le dije, pero si tú te entregas a Dios, Él te puede sacar. Dijo, sí. Y empezó, y mi esposo sabe, se compungían como niños, ¿verdad? Y empezó él, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y esa fue la primera palabra para él. La siguiente, el que estaba al lado: yo puedo ver en ti un hombre que se ve fuerte por fuera, musculoso, pero por dentro tú tienes el corazón como de un niño y vives atemorizado día y noche. No puedes ni dormir por las noches. Y tú has dicho, yo no quiero que esto ocurra a mi hijo pequeño. ¿Tú tienes un hijo? Dijo, sí, es un bebé. Y tú has clamado y has dicho, yo no quiero morir porque está muy pequeño mi bebé. Sí, y empezó a llorar. Aquel hombre estote grande, fuerte, empezó y se confundían, se les veía, empezaba, se quebraba su corazón. No, porque yo no sé, no soy adivina, yo no. Es el Espíritu Santo que nos da revelación de los hombres. Uno ve caras, cuerpos por fuera, pero el que escudriña los corazones está con nosotros. Y esa es la manera que el Espíritu Santo quiere usar nuestra vida. Él nos quiere ungir. Y yo no le vengo a contar algo que alguien me contó, es algo que nosotros vivimos. Y así de verdad, amor, fue ministrar a uno, al otro, y yo estaba sorprendida de lo que el Señor estaba revelando en cada corazón, por más malo, por más que piensan ellos que están ocultos, porque trabajan así en lo oculto, pero el Señor revela los corazones. ¿Para qué? Para que conozcan que hay un Dios verdadero, para que sepan que hay un Dios que los conoce, que está interesado en ellos. Ese día se les ministró a todos, oraron. Después de eso, solo sobrevivieron 2, ¿verdad? Literal, todos murieron por la situación que había, pero tuvieron su oportunidad.
Incluso uno de ellos era uno bien jovencito. Él llegó un día viernes a la iglesia, un miércoles de oración. Antes del culto había oración 1 hora. Llegó y solito llegó y se hincó. Era uno de esos. Se llamaba Eliud, 17 años. Cuando me tocó en aquella oración que les dije que hice, cuando lo vi, le dije: ¿cómo te llamas? Eliud. ¿Sabes que ese nombre te lo pusieron porque a ti te dedicaron de niño? Dijo: sí. Le dije: ¿y tú estás con vida nada más porque hay gente orando por ti? Yo veo pastores, pastoras orando por ti, familiares tuyos. Dijo: mi tío y mi tía son pastores. ¿Por qué no estás en el camino de Dios? Bueno, mi familia se alejó. ¿Y por qué no regresas? No me movió la cabeza. Esa vez pasó unos días, llega un miércoles de oración. Él solito llega, se mete, se va hasta el altar. Ahí estuvo orando, solito, en ese rincón. Pasan 2 días y él muere. Lo matan. Él no estaba tan metido como los otros, pero hacía junta con los otros. Lo mataron. Pero yo creo que en la misericordia de Dios, yo sé que a muchos de esos Dios les dio una oportunidad para ser salvos, porque entraron, porque oraron, porque clamaron. Y quizás de otra manera, ¿cómo los apartaba? El que era el comandante, él, me acuerdo que hubo una vez que era su cumpleaños y ahí cerraban toda la calle. Era una fiesta cerraban calles en grande. Y recuerdo que vivíamos enfrente. Entonces lo que mi esposo dijo: voy a darle un regalo. Así estaban enfrente. Le llevó una Biblia. Recuérdate que Dios te ha estado llamando. Sí, pastor. Se quitaba la gorra, porque ellos andan como con unas gorras. Sí, pastor, yo sé. Dijo: ¿qué estás esperando? Dijo: es que no sé cómo salir, no puedo. Dijo: porque ya estoy tan metido adentro que si yo me salgo le hacen daño a mi familia. Y mi esposo le pregunta: ¿quieres salir de eso? Sí, sí quiero. Vamos a orar. Señor, él quiere salir de esta vida. En tus manos está. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Él quiere salir. Él ya no está a gusto en esta vida que ha llevado este tiempo. Él reconoce que ha hecho mucho daño, pero él quiere salir. Él se arrepiente, Señor. Sácalo. Al poquito. Fue una de las últimas veces que hablaste con él, ¿verdad? A él lo mataron. Los mismos del grupo. Una traición de grupo. Pero creemos que hubo una oportunidad, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús andaba en esta tierra, él era muy criticado, porque él, aunque era manso y humilde, era violento. Él entraba donde los religiosos no entraban. Por eso decían: él es amigo de bebedores, él es amigo de publicanos, él anda con los comilones, él anda con las rameras prostitutas y con los borrachos ahí comiendo con ellos. Porque él fue más allá. Él no se quedó dentro de una sinagoga esperando que llegaran los perdidos. Él fue más allá. Fue a predicar el reino de los cielos. Fue a alcanzar a los que para los religiosos eran los inalcanzables. Para los que estaban enfermos, para los que estaban inmundos, para los que estaban endemoniados, para aquellos que la religión no iba a ir a alcanzar. Jesús vino a alcanzarlos, porque por causa de ellos y de nosotros, Cristo aún su misma vida entregó. Y yo le animo, iglesia, que usted vaya más allá, que aprenda a ser una iglesia violenta. Es tiempo de levantarse, es tiempo de dejar un poquito las 4 paredes y empezar a decir: tengo que ser una iglesia violenta, tengo que ir a arrebatarle al enemigo las almas de las cuales él se quiere adueñar, y empezar a orar: Señor, ¿cuál es la estrategia? Señor, danos, porque nos has dado mucho, pero queremos hacer algo más. Yo sé que hay un clamor, un gemir. Tiene que haber algo más, Señor. Tiene que haber algo más, Padre. Hay algo más que tú quieres hacer con nosotros. Y yo creo que en esta hora el Señor está diciendo: ya te di mi autoridad, ya te di mi poder. Autoridad es que tú, cuando te pares enfrente de quien sea, de los enemigos espirituales de quien sea,
no vas a ir en tu nombre, no vas a ir en tu fuerza, no vas a ir en tu poder propio, vas a ir como con la palabra de Jesús, y esa palabra trae un poder dentro de sí. Vas a ir a hablarla, y lo que esté allá se tiene que sujetar, lo que esté allá se tiene que doblegar, se tiene que destruir toda fuerza del enemigo. Él nos da poder y autoridad para desechar toda obra del maligno, y nada nos hará daño. Porque el Señor dice: tomarás en las manos serpientes, escorpiones, beberás cosa mortífera y nada te dañará. Porque hay un poder sobrenatural. No voy en mi nombre, no voy en mi persona, no voy con mis palabras, no voy en mi fuerza, voy en su nombre, voy con sus palabras, voy con la persona del Espíritu Santo llenando mi vida. Voy en el nombre de Jesús, voy en el nombre de Jehová. Mire, yo estaba analizando mientras el Señor me daba este mensaje y me dijo: ¿sabes cuál era el secreto de Elías y de Eliseo? Y yo: ¿sabes dónde estaba el poder y la autoridad? Y le dije: ¿en el manto? Me dijo: no. No, el manto era un pedazo de tela. Era en el que les había llamado, era en el que estaba dentro de ellos. Porque aunque ellos hubieran andado en pecado, aunque trajeran el manto, no iba a pasar nada. Es porque la presencia de Dios es el secreto. Me dijo: no era el manto, era el Espíritu Santo, era mi presencia. Y me dijo: ¿sabes cuál era el secreto de Moisés? Pues tu presencia, Señor. Sí. No era la vara, me volvió a decir. No era la vara era un simple palo. Era mi presencia y mi gloria que iba con Moisés, la que hacía que el mar se abriera en dos. Me dijo: David, Señor, dice: no era la onda ni la piedra, no fue la onda ni la piedra, fue mi presencia que iba por delante de él. Por eso él dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. La presencia. Esos hombres nunca pensaron que fue el manto, ni la vara, ni la piedra. Sansón, me habló de Sansón también. No fue el cabello y ni la quijada del burro con la que mató a los filisteos. Era la presencia de Jehová que venía sobre Sansón, el tiempo que él le buscó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el secreto para nosotros? No es la estrategia, no es el método, no es la herramienta material que a veces pensamos. El secreto en todo esto ha sido, es y siempre será la presencia del Espíritu Santo en una iglesia que le busca, que tiene hambre, que se llena y que le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ser sobrios, violentos. Es tiempo de aprovechar el tiempo, porque los días son malos y cada día va a ir acrecentándose la tiniebla. Pero así como la tiniebla se va a ir acrecentando, la luz de Jehová va a ir acrecentando aún mucho más. Dice que las tinieblas no prevalecerán, porque la luz de Jehová será con aquel resplandor que va a lograr ganar almas. Pero tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que hacer. Mire, yo no sé, pero ahorita yo estoy viendo mujeres valientes que se van a levantar y van a ir a lugares a traer mujeres. Así lo vi, así lo vi. Van a salir de las cuatro paredes y van a ir a barrios, van a ir a colonias, y Dios les va a entregar mujeres, y van a ver cómo incluso mujeres adictas van a ser libres por el poder del Espíritu Santo, porque Él va a romper adicciones, ataduras. Van a ir en busca de mujeres. Así me lo muestra Dios. Un grupo de mujeres van a empezar a salir, y varones también, pero me mostró que van a empezar mujeres. Los varones van a estar ahí también en el apoyo, pero ellos van a alcanzar varones. Pero me empezó a mostrar mujeres. Van a ir a lugares, empiezan a decirle: Señor, ¿cuál es el lugar? Queremos ser violentos. Queremos ser violentos. Ya tú nos diste tu palabra, ya nos capacitaste, ya nos diste tu poder, ya nos diste tu autoridad. Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Sobre quién ha venido el Espíritu Santo? ¿De quién está aquí lleno, bautizado? ¿Quién está lleno del poder con valentía, hermanos? ¿Quién está lleno del poder del Espíritu Santo? Ya estás listo, ya estás listo. Ya el Señor te comisionó, te ha dado poder, te ha dado autoridad. La Biblia es para todos.
Cada vez que la leemos tenemos que creerla. Tenemos que estar seguros porque el Señor está con nosotros. Y mire, yo le empecé contando algo de mis papás. Recuerdo que estaba hablando con mi mamá, recitándole la palabra, y me dice: mija, están hablando por teléfono. Le dije: pásalo, pon el teléfono de ellos, pégalo al mío. Y empecé a hablar con esa persona. Le dije: no sé quién tú seas, no te conozco, pero en el nombre de Jesús te ordeno que dejes en paz a mi familia. Y tú sabes que existe un Dios que mira todo lo bueno y todo lo malo que hacemos. Un día tú vas a dar cuenta si no te arrepientes. Dios te quiere perdonar, pero si tú no te arrepientes, créeme que algo viene sobre tu vida. No porque te lo diga yo, es porque Dios lo dice en su palabra. Ay de aquel que se mete con un hijo de Dios, porque Él nos cubre bajo la cubierta de sus alas. Ay de aquel que hace daño a un hijo de Dios, porque somos la niña de los ojos de Dios. Y empecé a hablar yo con esta persona, y recuerdo que llegó un momento que empezó a gritar, y le dije: ¿y sabes qué? En el nombre de Jesús, te callas. Dijo: ¿tú crees? Me lo dijo en el teléfono a teléfono: ¿tú crees que me vas a venir a meter miedo con eso de que Dios me va a castigar? ¿Tú crees que esto? Le dije: mira, no te estoy queriendo meter miedo, solamente te estoy diciendo lo que Dios me dice en su palabra. Le dije: y vive Jehová, en su presencia yo estoy, que te estoy hablando la verdad. Si tú no paras de hacer lo que estás haciendo, viene juicio sobre tu vida. Y ya quedó callado. Y empecé a hablarle y le dije: y desde hoy no vuelvas a hacerle nada de daño a mi familia. Y empecé a orar ahí. Dije: Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de muerte, de malicia, de extorsión, Señor, sea reprendido, Señor. Átalo, sujétalo, porque el Señor nos ha dado poder, autoridad. Sujeta todo espíritu inmundo, Señor, que ha querido venir en contra, todo espíritu de intimidación fuera, en el nombre de Jesús. Y el hombre quería, pero no pudo. Y yo sé que el Señor hizo algo, porque yo no fui en mi palabra. De una cosa estoy segura. Y llega un momento que le digo a mi esposo: soy tranquila, pero cuando busca el enemigo, yo hasta me espanto. Soy una leona. Soy una leona. Y me puse mi falda, parece de tigre, pero es de leona. Soy una leona en lo espíritu. Y muchos de aquí son leones y leonas, pero algunos se durmieron. Y el Señor viene a levantar un espíritu diferente. El Señor me hablaba del rey Ciro, donde dice: y el espíritu de Jehová despertó el espíritu. Hay espíritus que se han dormido, que se han acomodado, que ha venido como un letargo. Con que sobreviva, con que sobreviva las pruebas, la guerra en la familia, a veces la economía ha querido distraer. Y hay algo, y el Señor también me dijo algo. El Señor va a romper un espíritu de brujería que ha querido venir a atacar. Yo no había leído el mensaje de la pastora cuando me dijo que no había luz. Dios lo sabe que no lo leí como iba a ser la una ya, ¿verdad? Que me dijo: no hay luz, y después me dijo: sí hay luz, pero lo leí todo ya después, casi antes de venirme. Y dijo: Dios ya nos dio la victoria, algo así escribió, y ya llegó la luz. Pero el Señor ya me había hablado: ha habido bruja que ha querido destruir esta obra, pero el Señor la reprenda. El Señor es más poderoso, y aún para eso el Señor nos ha dado poder y autoridad. Y todo esto a veces vemos: será normal, son cosas. No, hay cosas que no son normales, hay cosas que no son naturales. Pero nosotros somos una iglesia que no somos natural tampoco, y nosotros estamos del lado vencedor. Porque el enemigo ataca, pero yo le decía a mamá: él es un enemigo derrotado. En la cruz del Calvario, él ya fue derrotado, y nosotros tenemos la victoria como iglesia de Jesucristo. No tenemos por qué andar intimidados, no tenemos por qué andar cohibidos. Es que, la hermana dijo que una bruja. No, Señor, reprenda. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el Señor va con nosotros. Tenemos que aprender a ser esa iglesia violenta, guerrera,
somos de parte de los guerreros de Dios. Dice, es Jehová de los ejércitos. Él no llamó a una iglesia a ser la iglesia cómoda, la iglesia acomodada. Es una iglesia que va a ser parte de esos ejércitos. Jehová es nuestro guerrero. Jehová de los ejércitos nos da la victoria. Iglesia, es tiempo de levantarte. Es tiempo de luchar por tu familia. Quizás alguien diga, ¿cómo voy a ir a alcanzar a los de afuera si mis propios hijos no quieren? Es tiempo de levantarte, mujer. Varón, levántate por la madrugada. Ve, ora por tus hijos donde están acostados. Si quizás ya no te quieren oír, si quizás están enojados contigo, levántate ahí donde duermen, úngelos cuando están dormidos. Empieza a reprender y empieza a decir, el diablo no me va a robar, porque dice el Señor en su palabra que mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor me ha dicho que toda mi descendencia va a ser para Él. Yo no crié hijos para que el diablo los traiga arrastrados en un vicio, y empieza a luchar por ellos. Y entre más, quizás, no sé si aquí hay algún padre o madre de familia que necesita, levante su mano, un padre, madre de familia que necesite que su hijo salga de algo y que se acerque a Dios. Levante la mano con valor, amén. Entre más tú lo has visto perdido, empieza a profetizar con tu boca. Va a ser un siervo de Dios. Así como el diablo lo ha traído arrastrando, cuando Dios lo va a levantar, va a ganar a muchos como él. Así como Dios la trae ahí, esa va a ser una sierva de Dios. Empieza a profetizarlo. Dios me dio hijos para que les sirvan, no para que el diablo destruya. Empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a guerrear por los tuyos. Empieza, que el Señor va a hacer la obra. Yo siempre tengo una oración donde yo no puedo llegar, Señor, tu Espíritu Santo sí puede llegar. Yo no puedo llegar al corazón de mi hija, de mi hijo, Señor. Yo no lo puedo cambiar como yo quisiera, que adorara, que amara a Dios como yo lo amo, pero tú sí puedes tener un encuentro con Él. Así dígale, Señor, donde yo no puedo llegar, llega tú, Señor. Ahí en ese espíritu, en ese corazón, por más duro que se vea, por más que parece que se me levanta la guerra, Señor, más yo declaro que ellos van a servir a Jehová. Ellos van a ser siervos, siervas, predicadores, profetas, evangelistas, pastores, músicos, de aquellos que adoran a Dios. Y Dios va a hacer algo grande y poderoso.